Bueno, pues vamos con la segunda parte de esta serie de vídeos. Vamos a continuarlo donde lo dejamos en el vídeo anterior, que simplemente fue un vídeo para colocar la cámara e igualar la perspectiva, la focal también. Y vamos a ver cómo podemos abordar este cubo. Además tiene formas simétricas, con lo cual un buen modo de poder abordarlo va a ser seguramente partirlo por la mitad. Voy a hacer una prueba, voy a ver cómo ir marcando este borde por medio de un bevel. ¿Vale? Se podrá hacer un bevel y se podrá hacer un nuevo corte exactamente en la mitad de esa nueva división. Y como vemos, los vértices que quedan en el extremo podemos juntarlos, creando así la forma que vemos en la imagen. Luego esos puntos, esos tres vértices los soldaríamos y ya tendríamos un poco la forma base de una esquina de este cubo. Pero como digo, esto no conviene trabajarlo todas las veces, sino que vamos a trabajar un poco menos, eliminando parte del cubo. Bueno, esta parte ya está comprobada que funciona, así que bueno, es más de lo mismo. Soldamos los puntos en su centro. Para mover los vértices hay que tener en cuenta que los muevo únicamente en una lista, en un eje, y hago un snap al otro punto. Bueno, lo que tengo es toda la parte superior hecha con esta forma y voy a hacer un corte. Vamos a trabajar esta simetría. Estos puntos voy a moverlos con snap al grid, exactamente al punto 0 en el eje Y. Y estaría bien seguir haciendo simetría, seguir trabajando en un cuadrante, pero como tenemos una forma circular, va a ser otra buena estrategia también trabajar con esta parte, trabajar ese círculo, y cuando tengamos el círculo perfectamente modelado y con las subdivisiones creadas, podremos eliminar ya, por ejemplo, 3/4 partes de este modelo, quedándonos solo con uno de estos cuadrantes y luego lo duplicaremos rotándolo desde el centro. Lo que quiero comenzar haciendo es añadiendo algunas divisiones para generar ese círculo que hay en el centro. Para ello hago una extrusión, pero no quiero elevarla ni bajar esa extrusión, simplemente tiene que ser una extrusión hacia adentro. Uso la herramienta de generar círculos, como hemos visto ahora. Simplemente coge la topología y lo que te hace con esa topología es que automáticamente mueve esos vértices hasta crear un círculo.
hago una extrusión por medio del botón Shift y moviendo en un eje, en este caso el eje Y. También puedo hacer una extrusión con el escalado, creo, si no recuerdo mal. Aunque en este caso simplemente estoy ajustando, pues cambiando un poco el tamaño de ese círculo. Pulso Shift y su herramienta de escalado para hacer una extrusión interna. Esto lo que me crea es una topología bastante conveniente que está a los dos lados de la arista de abajo, con lo cual me va a permitir hacer edge loops para marcar esos bordes de una forma bastante simple. Si la topología no acompaña, es decir, no hay polígonos de 4 lados que sigan el fluir de la geometría, la herramienta de edge loop no va a conseguir, no va a saber por dónde continuar haciendo el corte, entonces no nos va a dar la herramienta de corte de polígonos, nos va a dar la vuelta a la forma que queremos cortar. Por eso es importante mantener el flujo de la topología correcta para que luego podamos subdividir el modelo y hacer cortes de una manera muy rápida. Seguimos haciendo extrusiones por medio de la herramienta escalado más Shift. Tenemos un histórico bastante importante, le borramos, en este caso eso de atajo. Y seguimos extruyendo, generando nuevas caras para marcar un poco esta forma que vemos en la imagen, esta parte que sería de cristal. Recomiendo, para ahorrar un poco de tiempo, siempre que tenemos que generar una pieza nueva, geometría nueva, partir de algunas formas que ya tengamos modeladas, seleccionar algunos polígonos y duplicarlos o detacharlos, separarlos. O por ejemplo cogernos un borde y extruirlo y separarlo, porque siempre nos va a ahorrar un poco de tiempo, porque en ese caso ya va a estar colocado, ¿no? Por ejemplo, cogemos ese borde, lo extruimos y lo separamos. Entonces ya tenemos una nueva pieza que está prácticamente colocada y con un número de divisiones que ya nos funciona, de modo que si creamos un nuevo cilindro, lo colocamos, ajustamos las divisiones, ajustamos la escala, el radio, pues tardaremos más siempre. Entonces yo recomiendo ir duplicando, seleccionando polígonos, duplicando y detachando, y quizás podemos ahorrar un poco de tiempo. Voy ajustando un poco la forma de todos estos polígonos que estoy modelando. Para ello puedo hacer un escalado en un plano, en el plano ZX, como veis. Ajustamos la anchura de esa parte de cristal, siempre sin modificar la altura. Ese escalado, en ese caso, sería escalado en 2 ejes. Esta pieza, por ejemplo, como os había comentado antes, pues la he separado, la he detachado o la he duplicado, y simplemente moviendo unos cuantos vértices pues consigo crear de una manera bastante rápida una nueva pieza que necesito como tapa de este cilindro de cristal. Tendré que comprobar si, por ejemplo, el número de subdivisiones es correcto o me viene bien para la forma interior que tengo que recrear.
como necesito algunas divisiones más para poder marcar de una manera correcta esa parte central de esta pieza, simplemente voy a añadirle más divisiones subdividiendo esta pieza y voy a eliminar estas aristas que no me están aportando nada de información y no me van a ayudar en nada para modelar más adelante. Puedo eliminarlas, pero también puedo decidir dejarlas para el momento en el que suavice la pieza y la tensión entre los diferentes ejes o el tamaño de los diferentes polígonos sea más parecido de uno a otro. No haya polígonos muy grandes y polígonos muy pequeños, porque la tensión entre unos y otros haría que las texturas pudiesen desplazarse en la superficie. Por eso ahora mismo estoy dejando esas aristas, aunque las podría borrar y colocar otras más adelante, si es que las necesitase. Pero bueno, seguimos con la parte de arriba, hacemos una extrusión como hemos visto antes, por medio de escalado y por medio de la herramienta mover. Lo que necesito ahora es unir estos dos lados. Entonces, selecciono los polígonos del interior y puedo unirlos de varias formas. Puedo hacer, por ejemplo, un bridge. Nos genera una conexión entre estos polígonos. Y lo que nos faltaría ahora sería generar los polígonos de la parte del interior de cada lado. Para hacer esto es un trabajo bastante manual, con lo cual lo que voy a ir haciendo es bastante simple. Voy a ir generando algunas divisiones, siempre que coincidan con los polígonos con los que debo soldarlos. Para ello voy haciendo una selección de puntos, voy moviéndolos en el eje Z, hago un snap siempre a los puntos a los que voy a tener que soldarlos después. Y simplemente voy colocando nuevas divisiones, nuevos cortes. Y los muevo. No es bueno que crucéis un corte con otro porque cada corte debería estar entre los otros dos cortes que estamos generándolos, con lo cual no los mováis en exceso. Y lo que se puede hacer es lo mismo, podemos seleccionar aristas y podemos crear nuevos polígonos con la herramienta Bridge. Tenemos este lado, pero bueno, aunque sería una pérdida de tiempo realmente hacer los dos lados, ya que esta es una pieza simétrica. Podríamos seguir modelando los dos, pero lo lógico va a ser eliminar un lado. Seguimos haciendo cortes, seguimos colocándolos a la misma altura donde queremos unir esos vértices o generar nuevos polígonos. Voy usando el snap en el eje Z
para usar el snap en el eje Z simplemente tengo que hacer un clic en el eje donde quiero restringir el movimiento. Ese eje se pone de color amarillo y a partir de ahí pues puedo hacer un snap, que solo voy a hacer snap en ese eje. Si queremos quitar esa restricción a un eje, cuando un eje está amarillo, únicamente pulsamos otra vez el botón de mover. Lo pulsamos varias veces hasta que se quite ese color amarillo de ese eje. También podríamos usar otros métodos para rellenar este hueco, depende de lo que queramos hacer con él o el tiempo que tengamos. Podemos usar, por ejemplo, la herramienta Fill Hole, que simplemente nos va a generar unos polígonos de una manera automática, generándonos seguramente triángulos. Pero claro, si queremos más adelante, como os decía antes, hacer unos cortes por medio del Edge Loop Tool o otras herramientas de corte de polígonos, si no tenemos un fluido de la geometría que acompañe nuestras aristas, difícilmente vamos a poder marcarlas, es decir, hacerlas más duras cuando el modelo lo pasemos a un modo de subdivisión. Es decir, pulsemos la tecla 3. Si pulsamos la tecla 3, vamos a subdividir el modelo, y si pulsamos la tecla 1, vamos a volver al modelo con los polígonos que tenemos actualmente. Entonces, cuando pulsamos la tecla 3, si las aristas no hemos trabajado las aristas, se nos van a ver de una forma muy suave, con lo cual va a perder toda la forma estas aristas. Para solucionarlo, lo que hacemos es hacer nuevos cortes acerca de las aristas que queremos hacer más duras o marcar más, y cuanto más cerca estén los nuevos cortes de la arista que queremos marcar, más se marcará. Cuanto más separadas estén los nuevos cortes de esa arista, más suave será ese borde. Por eso es importante hacer una topología correcta, invertir un poco más de tiempo en hacer quads y luego incluso en reconducir el fluir de la geometría, para que después con un simple clic podamos generar un corte alrededor de los ejes que nos interesan. Ya tengo un lateral, entonces lo que voy a hacer es borrar el otro lado que es simétrico. Ponemos el pivote en la parte central, donde haremos la copia y la simetría. Para ello voy a la parte de escalado y en X le doy un valor de -1. Puedo soldarlos, puedo combinarlos y luego soldaría los puntos intermedios. En este caso lo sueldo por distancia, por proximidad. Como están teóricamente en el mismo punto los puntos del centro, se tienen que soldar con un valor muy bajito. Bien, cuando lo ponemos en 3 hemos visto que perdemos todas las formas, con lo cual tenemos que ir trabajando estas aristas, estos bordes, para que el objeto se siga viendo de una forma correcta, aunque subdividamos el modelo. Vamos creando un borde interior, como hemos visto anteriormente. No necesito soldar esa arista interna a ningún lado, porque precisamente va a ser una arista interna, va a quedar cubierta y tapada por las caras del exterior, con lo cual no me preocupo, lo llevamos hasta un punto interior y lo dejamos ahí. Quizás debe ser un poquito más ancho, entonces podemos escalarlo en un plano. Como hemos visto antes, sería el plano
XZ. Vamos a empezar a trabajar un poco estas aristas. Aplicamos un bevel, a ver qué ocurre, a ver si podemos añadir más divisiones. En este caso quiero que tenga esta forma y una vez con esta forma en low poly, ese borde en low poly, me gustaría cuando lo pase a high poly, lo subdivida, pulsemos el botón 3, me gustaría marcar esos dos bordes que he generado internamente. Para ello generaremos nuevamente cortes alrededor de las aristas que hay que marcar. En este caso le doy unas subdivisiones internas a este bevel porque quiero que sea un borde más redondeado, no como el borde interno. Y este borde también externo, pues también habría que darle algún tipo de chaflán o de bevel, porque algo importante a tener en cuenta siempre es que no existen en la realidad esos bordes tan cortantes. Nada, casi nada es tan cortante, a menos que se haga un metal pulido, pero habitualmente no suele haber ese tipo de bordes, con lo cual una regla general puede ser generar chaflanes o bevels en la mayoría de las esquinas. Vamos a generar el borde de esta parte. Podemos partir de un bevel. Podemos generar alguna división interna para que sea algo más redondeado. Ajustamos un poco el tamaño de este chaflán, de este borde. Hacemos lo mismo con otros bordes. Voy haciendo unos cortes extra y voy a hacer una pequeña hendidura por medio de una nueva extrusión. Son pequeños detalles que al final pueden dar pequeños matices al modelado y al final contribuir más en su realismo. Al final los pequeños detalles pueden marcar más la diferencia, ¿no? Voy a dejar estos bordes abiertos para que no me den
unos problemas de suavizado a la hora de la subdivisión, perdón. Y así también me voy a evitar tener que hacer nuevos cortes en esa parte interna, que realmente es muy pequeña, no se va a ver, y me estaría consumiendo un poco más de geometría. En cambio, la parte de fuera sí que tendré que marcar unas nuevas aristas para que estos bordes no se suavicen tanto. Ahí tenemos un borde más marcado y faltaría añadir algunas divisiones en la parte, en el otro lado. Podemos seleccionar toda esta parte, podemos decir, interna, y como por dentro de esta extrusión hacia adentro he eliminado las caras, se va a seleccionar solo la parte interna y no el resto. Con lo cual podemos elevarlo un poco la parte interna y darle un pequeño desnivel. Añadimos algunas aristas en el otro lado, otras aristas para que los polígonos no vayan cambiando el tamaño progresivamente, desde los bordes hasta la parte interna de esos polígonos. Podemos hacer que esta hendidura tenga más anchura o menos a través de la selección de estos polígonos y escalándolos en el plano horizontal. Y seguimos añadiendo detalle, añadiendo aristas a los bordes para marcarlos. Recordad, cambiamos entre el modo low poly y el modo high poly o subdividido pulsando 1 y 3. Entonces preparamos todos los bordes y todo el modelo para que funcione cuando pulsamos 3. La parte interior, como vemos, esta parte no tiene el fluir de la geometría que me interesa. Es decir, si hago un corte en esa zona de la arista, no seguiría el borde, con lo cual necesito cambiar un poco esta topología. Lo que puedo hacer es una extrusión, y al hacer esta extrusión hemos visto que he generado un borde que está muy cerca de esa arista lateral, con lo cual me va a ayudar a marcar por la parte interior esa arista, y hago otra arista por la parte, digamos, vertical, con lo cual ya tengo una arista por cada lado. Eso va a ayudar a que marque esa arista de una forma dura. Cuanto más separadas estén, más suave va a ser ese borde. Estas aristas simplemente son para que tengan unos polígonos del mismo tamaño, en la medida de lo posible.
Vamos a ver cómo seguimos modelando este cubo, y es que la parte del central ya está un poco solucionada, y seguramente tendremos que ir con algunos detalles. Por ejemplo, en las esquinas tenemos una serie de hendiduras. Podríamos generarlo de otras formas, podríamos generar unas texturas, unos displacements, muchas cosas. En este caso es un training de modelado y vamos a modelarlo. Para eso me voy a crear unos ayudantes, unas geometrías primitivas básicas que quizás me ayuden a delimitar dónde quiero hacer estos objetos de las esquinas. Vamos colocándolo, vamos dándole el tamaño correspondiente. Duplico ese cubo, simplemente le roto 90 grados y le coloco haciendo un poco la forma que quiero imitar. Estos son simplemente ayudantes, son simplemente objetos que me van a decir por dónde cortar y que me sirven ahora para combinar estos objetos, cambiar su punto de pivote y seguramente nos interese rotar este objeto para que nos quede posicionado en el mismo punto, en la misma zona, en todas las esquinas. Me interesa que esté a la misma distancia tanto de un eje como del otro, con lo cual genero un cubo, que sé que un cubo tiene los lados miden lo mismo. Y lo que decíamos, con el pivote de este objeto colocado en el centro de este cubo que estamos modelando, pues duplicamos esta nueva pieza y simplemente la rotamos y la duplicamos 3 veces. Podemos ocultar las partes que no nos interesan, porque vamos a centrarnos en generar estos cortes para marcar estos detalles. Podemos hacer un corte por aquí, pero vemos que nos sigue el fluir de la geometría y ese fluir de esa geometría no nos interesa, con lo cual necesito ir rompiendo un poco el modelo, o no romperlo todavía, pero seguramente en el camino se generen triángulos y se rompa un poco esa topología, pero vamos a ir arreglándola conforme vayamos generando los cortes por donde los necesitamos. Deslizo esta arista sobre los ejes y la coloco aproximadamente marcando un borde de esta pieza que quiero modelar. Realmente quiero extruir hacemos un snap para que nos ajuste perfectamente estas aristas. Hacemos nuevos cortes para marcar la anchura de estas piezas. Vamos ajustando estas aristas, queremos más cortes, marcamos todos los bordes de la pieza.
Vamos acomodando los puntos según generemos más geometría. Vamos a ir generando nuevos cortes solo en las zonas donde necesitemos y podemos luego continuarlos. Ya tenemos todos los cortes hechos para marcar de forma básica esta pieza. Así que movemos las aristas que lo delimitan hasta que coincida con este objeto que hemos generado por encima. Bueno, ocultamos el objeto y vamos a ver un poco después de hacer una extrusión cómo se ve esto. Bueno, es más o menos lo que queremos. Lo que ocurre es que ahora tenemos que ordenar y limpiar pues toda la geometría que hemos generado alrededor. Para ello tenemos que continuar haciendo esos cortes. Esta arista podemos ordenarla un poco más, ya que estaba bastante mal. Vamos punto a punto y podemos acomodarlos. Aquí tenemos triángulos, topología que ahora mismo no cuadra bastante, pero vamos a ir trabajando sobre ello y arreglándolo. Hacemos que toda esta selección sea una línea recta. Para ello usamos el escalado en un eje. Y por ejemplo, esta arista que viene por aquí podría ir directamente a la esquina. Soldamos este punto lo eliminamos, desaparece la arista, no pasa nada. Generamos de nuevo la arista, lo importante es que no creemos errores, puntos que están en aristas o aristas duplicadas o puntos superpuestos sin soldar. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Por ejemplo, esta arista la podemos eliminar porque no nos está marcando ninguna forma. Esto lo eliminamos. Soldamos los puntos. Generamos la arista que falta. Ahora está un poquitín más limpio. Seguimos teniendo triángulos. Vamos a ir solucionándolos. Esta arista también se puede ir moviendo los puntos
líneas rectas con escalado, movemos punto a punto si es necesario, todo para dar un poco más de orden a nuestra topología. Es importante invertir tiempo en esto. Hacemos snaps, restringimos a un eje. Esta lista no nos ha aportado nada, con lo cual la podemos eliminar también.